Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Bueno, vamos a ver quién tenemos por aquí de todos nuestros grandes amigos y amigas. A ver, Galactic 2.0, bienvenidos, saludos a Estados Unidos, muchas gracias. Juan Carlos Confan, bienvenidos, saludos hasta Perú. Oikoslov, bienvenida, muchas gracias. Saludos a Argentina, agente secreto de la NASA. Más saludos a Argentina, muchas gracias. Fernando Ferlaso, bienvenidos. Saludos a España, muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo del programa. Vamos a presentar a nuestra invitada especial, que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Carolina Capman. Hola Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar Hola, con nosotros. muchas gracias Tomás por la invitación. Hola a todos. Ahí vi que están ya conversando hace rato en el chat. Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos en vivo. Yo valoro mucho cuando nos acompañan en vivo porque bueno, es tiempo que están en estos momentos conectando con nosotros y bueno, lo agradezco mucho. Así que muchas gracias por la invitación, por el espacio y acá nuevamente para compartir, para hablar de astrología. Así que Claro, bueno. muchas gracias, Carolina. La mayoría de ustedes ya conocen a Carolina. Hace 1 o 2 años que hacemos programas juntos en nuestros diferentes canales y bueno. Em, y bueno, si no están todavía, no lo han hecho todavía, miren las redes sociales que les he puesto ahí, vayan a la página web de Carolina Logos Astral, su canal de YouTube, suscríbanse, su página de Facebook y ahí hay otros programas que hemos hecho juntos que están todos en mi página de Facebook. Véanlos si no los han visto todavía. Y bueno, pues el programa de hoy es sobre vocación, talentos y potenciales. Están en tu carta natal. Perfecto. Bueno, claro, vocaciones es algo que tú tienes una predisposición para hacer esa actividad. Un talento y un potencial es más bien algo innato, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, Carolina, cómo podemos saber cuáles son nuestras vocaciones, talentos y todo eso, y si están
en nuestra carta natal. Y bueno, los espectadores, espectadoras, si tienen preguntas, ya saben que vayan Adelante. escribiéndolas en el chat y yo las iré recogiendo todas, las iré copiando y luego más tarde podrán hacer sus preguntas, haremos sus preguntas a Carolina. Bueno, adelante, Carolina. Bueno, con todo gusto. Bueno, muchas gracias por estar, como dije antes. Y este tema que a mí particularmente me resulta muy bonito, muy interesante y suele ser una de las preguntas más frecuentes también, sobre todo cuando uno está, no lo sé si de los presentes lo han vivido, pero quizás en un momento de crisis en donde uno no sabe para dónde disparar, como decimos acá en Argentina, que no sabes qué hacer con tu vida y que esas crisis que quizás son muy movilizantes son bienvenidas, después uno quizás con el tiempo puede entender el motivo oculto de todo eso, son sacudones que la vida misma nos brinda y desde la astrología también hay movimientos planetarios, energías que confabulan, por decirlo de alguna manera, para que uno también llegue a esas instancias. O uno lo toma o no. No es que te va a definir, sino que mueve el piso para que uno se haga esas preguntas. Y como toda cuestión, esta temática, yo si tengo que responder a lo que es el nombre del encuentro, les digo, sí, sí, está en la carta natal. El tema ¿es algo, es un dato que ya está y punto? A diferencia de lo que creemos, que podría ser una descripción, la cuestión no es tan fácil. O sea, puede sonar muy sencillo. Acuérdense que decir que algo es simple no es lo mismo que decir que es fácil. O sea, es simple decirlo. Yo les puedo decir, sí, sí, está. Ahora, ¿es fácil conectar con la vocación, los talentos y los potenciales? Y no tanto. Hay indicios, si uno toma la carta natal como un mapa de ruta, como una guía, que claro que te dan información. El tema es, y acá está el punto, que uno muchas veces, por no decirle siempre, y estos también son los años que uno vive, que después mira hacia atrás y lo puede comprender, precisa que pase el tiempo para conectar profundamente con lo que es vocación, con lo que es talento y con lo que es potencial. Sí contamos con habilidades, que eso podría decir que no es lo mismo, y eso, por ejemplo, se dice que está graficado o especificado en la carta natal, no sé si todos lo tienen eh, vista o conocen, se los describo muy rápidamente, en una carta natal que es la foto del cielo cuando nosotros nacemos, esa es la típica definición, o sea, cuando uno ingresa a este plano, cómo estaba el cielo en ese momento. El sistema solar ubicado en determinada posición, determinados signos, en determinados ángulos, distancias, todo medido desde la Tierra. Eso lo que hace la astrología es analizar las distancias entre los planetas. Los planetas a nivel simbólico, que nos están hablando de personajes míticos, porque tienen nombres de dioses, de ahí vienen también el significado de las funciones de cada planeta. Entonces uno puede entender qué simboliza Mercurio, Venus, Marte, conociendo el nombre, conociendo su historia, por eso astrología y mitología están muy conectados, nos da la pauta de las funciones psíquicas que habitan en nosotros. Ellos están en una ubicación X y lo que hace la carta natal es analizar qué distancia está cada uno de ellos entre sí, con lo cual conforman ángulos. Y acá es matemáticas. Entonces, hay planetas que están, lo que se dice, en distancias armónicas o llamados aspectos armónicos, y hay otros planetas que
cuando nosotros nacimos, estaban en una distancia que se dice aspecto inarmónico, tenso, están en tensión. Traducido en una carta uno lo ve en las rayas azules, rayas rojas. Es la forma gráfica de distinguir. Las rayas azules son aspectos armónicos, significa que esos dos planetas están en una distancia armoniosa desde lo astrológico, por ende cooperan entre sí. Cuando hay rayas rojas, son distancias de tensión, o sea que están en aspectos inarmónicos. Por lo tanto, son dos funciones planetarias, dos planetas que están en conflicto. Todo eso que lo que simboliza es nuestro psiquismo, lo que nos está mostrando es qué funciones están en conflicto en nuestro interior, qué funciones cooperan entre sí. Las rayas azules, lo que se suele decir, que son aspectos armónicos, como les decía antes, y que son dos funciones que cooperan entre sí, se suele decir, y esto no tengo cómo comprobárselos, esto es filosofía, se dice que son habilidades adquiridas en vidas pasadas. Entonces son cuestiones que uno en esta encarnación las actúa naturalmente. El punto es que quizás uno ni se da cuenta que lo hace naturalmente, porque es natural pensar o que esas dos funciones cooperen entre sí. Por ejemplo, si tenés en tu carta a Mercurio, que es el planeta de la comunicación, del pensamiento, de las ideas, de la palabra, y está en un aspecto armónico, supónganse, en armonía con Venus, ya sea, se le llama, doy los nombres técnicos, no los quiero confundir para quien no conoce mucho, pero aunque sea para que conozcan, sextil es uno que se llama, uno de los aspectos armónicos, que son 60 grados, y el otro es trígono, que es 120 grados, que suele representar los signos que están en el mismo elemento. Por ejemplo, que tengas Mercurio en Libra y Venus en Géminis. Géminis y Libra son dos signos de aire, entonces estarían en la misma sintonía, en ese sentido. Entonces, hay comunicación, fluidez. ¿Y qué quiere decir? Que quizás la persona tiene habilidad para hablar o expresarse de forma amorosa, seduce cuando habla, porque son los dos planetas se ayudan entre sí. Entonces, quizás esa persona tiene esa habilidad, pero quizás ni es consciente, porque ya está, ya lo hace. El peligro que se corre con esto es que, esto es lo que dicen, que si uno no aprovecha, no usa a favor esas habilidades y las desestima, las desvaloriza, en la próxima vida vuelven a estar en tensión. Esto no tengo como comprobárselos, esto es filosofía, pero es lo que se dice en relación a habilidades, que un poco de sentido común o de lógica tiene. Todo eso que uno no valoriza, que no aprovecha, se pierde. Esto de realmente valorar lo que uno tiene y darle un lugar. Ahora bien, eso son habilidades y no tiene que ver con esto. La vocación, los talentos y los potenciales tienen un foco en común y es que en realidad hay que desarrollarlos. No están dados. Por eso, y acá es esta cuestión que creo que lo que juega en contra es el sistema educativo actual, que te piden y te exigen que, por ejemplo, cuando terminás el secundario, acá en Argentina no sé cómo le llaman, la preparatoria o tiene otro nombre en otros países, pero es lo que se concluye a los 17 años, 17, 18 años, que uno tiene que elegir su carrera universitaria y por ende te dicen, tenés que elegir tu vocación. Salvo algún caso excepcional, que también lo pondría en duda, esto es para hablarlo, obviamente, en general no tenemos idea de qué queremos. Entonces, tenemos que elegir nuestra vocación, que por ende, además que el sistema educativo nos prepara solamente para elegir un trabajo, no para armar nuestro plan de vida, en qué queremos brillar en la vida, no en el trabajo, en la vida, porque la vida es mucho más que el trabajo, y es todo enfocado a cómo vas a ganar dinero. Entonces tenés que elegir la vocación.
Y es toda una presión que muchas veces uno toma decisiones por el sistema mismo que te exige. Bueno, hay una serie de causales que hacen que uno se sienta muy presionado y tome decisiones que después terminan siendo frustrantes o no es lo que realmente en el fondo querés, etcétera. ¿Y qué es lo que realmente en el fondo querés? Y acá viene el punto, que es lo que me interesa compartir. Todo esto está en la carta. El tema que ahora yo les voy a compartir, nombrar, quiénes son los que nos pueden ayudar a empezar a poner luz en todo esto. Como dije hace un rato, hay un factor que es clave en esto, y es el tiempo, es la vivencia, es la experiencia. Eso es clave. Yo sí mismo les puedo contar mi propia experiencia. Yo a los 18 años elegí la carrera de, no sé si lo saben o no, yo tengo título de contadora pública. Yo estuve en el mundo de las ciencias económicas. A los 18 años empecé a estudiar para contadora pública, me recibí, hice lo que había que hacer. Esto, más allá de que les comparto mi experiencia y lo que menciono hoy aquí es a título general, para que, bueno, pueda aportar, lo más valioso es pues ver cada historia, porque cada historia es un mundo, cada quien tiene su historia y sus vivencias y para compartir. Es muy importante considerar eso. ¿Qué nos dijeron en casa? ¿Qué era lo que se le daba valor, importancia? ¿Cuáles eran los condicionamientos sociales, culturales? No es eso, no es un dato que uno tenga que desestimar. Es muy importante también lo que influye muchísimo y hasta puede torcer las energías de la carta, tu condicionamiento histórico, lo que te enseñaron en tu familia de lo que había que hacer y no había que hacer. Por ejemplo, una persona quizás en su carta tiene mucho elemento agua y fuego y muchos planetas, por ejemplo, en la casa 5. Les nombro esto de modo general, que es el área que uno puede ver la orientación de la autoexpresión, dígase tu orientación artística. Las personas que tienen muchos planetas en la casa 5 se suele decir que tienen una orientación artística. Y supónganse que una persona tiene eso en su carta natal y sin embargo nació en una familia de militares donde el padre les obligaba a que estudiaran ingeniería y que no vinieran con pavadas artísticas que eso te morís de hambre. Entonces, la carta te puede estar diciendo una cosa, tu tendencia, tu sensibilidad, el elemento agua es lo que te da la sensibilidad, esto de la empatía, de conectar con el otro, de captar lo que va más allá de las palabras. El elemento fuego es la inspiración, es esto que, el combustible que te permite conectar también con lo más sutil. Y claro, te exigen en tu entorno, imagínense un hombre con estas energías en su carta y que le exigen que porque es varón tiene que estudiar ingeniería. Toda esa energía que tiene, todo ese quantum, lo tiene que reprimir. Y es muy probable que siendo hombre lo proyecten las mujeres que conozca en su vida, porque así nos acomodamos. Entonces, como pueden ver, por solo hecho de tener los datos de tu carta natal, no alcanza para que uno desarrolle su vocación. Hay muchos factores que condicionan, tergiversan, limitan lo que hay en nuestra carta natal. Entonces es muy importante, por eso les decía antes, conocer tu historia, tu marco, qué pasó, para realmente descubrir toda esa energía que hay en tu carta, hacia dónde fue. Y es muy probable que, si es el caso, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba diciendo, la persona lo niegue y diga, no, yo no soy sensible. ¿Por qué? Porque se tuvo que sobreadaptar a las circunstancias. Entonces, es esto de, y esto ya yendo más profundo todavía, esta necesidad imperiosa que todos tenemos, porque así somos formados, de ganarnos un lugar, de ser aceptados, de tener un reconocimiento, y eso se forja desde el primer momento que estamos aquí.
que nos quieran, que nos den un lugar, esa dependencia que es necesaria, como lo he dicho otras veces, precisamos un contexto, un entorno, una familia, si no, no sobrevivimos como seres humanos cuando somos bebés. Es necesario. Pero ¿qué pasa? Hay un precio que se paga, nuestra libertad. O tener la pureza, les podría decir, o nuestra matriz energética en esencia. Ese es el precio que se paga. Les podría decir la moneda de intercambio. La regla del juego. Por eso, cuando uno sí lo hace, porque no todos, llegan a un momento de su vida, una gran crisis, ¿cómo lo puedes registrar esto? Elegís una carrera, supónganse el ejemplo que les estaba dando. Elegís ingeniería, crees que te gusta, pero bueno, vas, estudiás, llegás quizás a terminar la carrera, quizás no lo soportás y abandonás. Ese es otro de los casos. La persona dice, bueno, voy a estudiar ingeniería, está convencida, pero se siente que es un desastre. Las matemáticas las sufren, porque claro, si tiene tanta agua en su carta y fuego, no hay una cuestión, ¿qué elemento ayudaría a la ingeniería? El elemento aire, que es el elemento que tiene que ver con la mente, la palabra, la lógica, o sea, el pensar, analizar. El elemento aire es el que nos ayuda, el ser objetivos, el elemento tierra también. Comprobámelo, a ver, bien concreto, los cálculos, todo lo que lleva además la lógica. Entonces, o abandona la carrera porque no la soporta, y eso que va a llevar una frustración terrible, va a sentir que es incapaz, que no le da la cabeza. Fíjense todo lo que puede llevar el hecho de desconocer tus energías. Entonces, ¿qué sería conectar con, por ejemplo, el tema de vocación, potencial, talentos? Empezar a descubrir desde tu carta natal cuáles son tus talentos, cuáles son tus potenciales, tu vocación. Y quizás, si por ejemplo haces la consulta y surge, y tenés talento y vocación para lo artístico, a un hombre que dedicó años en ingeniería, en el secundario, y está por anotarse en ingeniería y le va a chocar, va a decir, no, yo eso no. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que aceptar, entender, que hay un contexto que quizás te llevó para otro lado. Pero siempre uno está a tiempo de quizás tomarlo. Estoy dando casos muy controversiales. Quizás otros tienen más suerte, por decirlo de alguna manera, y están en contexto, y esto es parte del misterio de la vida, porque quizás alguien nace con mucha agua, fuego y nace en una familia de artistas, por ejemplo, y tiene la facilidad de poder desarrollar eso. Y uno me puede decir, y entonces, y hay que analizar todo el contexto para ver qué en realidad tiene que desarrollar. Porque claro, cuando yo les hablo de vocación, talento y potencial, y esto es el foco central de lo que quiero compartir hoy aquí, estamos hablando también de misión de vida. Eso no lo olvidemos, que eso lo hablé en otro de los programas que hice con Tomás, y es algo trascendente. Y si es algo trascendente, no puede ser algo que yo ya sé de taquito y ya conozco, sino que tiene de trascendente. Si es algo que yo vine a aprender, y acá quiero que se entienda lo que quiero compartir. Lo que realmente uno viene a aprender es lo que yo tengo que incorporar. Y a mí me implica que sea un antes y un después en mi vida. Porque si yo ya en eso soy ducha, soy buenísima, ya está, ¿para qué estoy acá? ¿Se entiende? Esta es la parte quizás que no nos cuentan cuando nos hablan de misión de vida o de trascendencia, que realmente eso se nos despliega después de frustraciones, de dolores, de fracasos. Y les puedo contar, les digo, mi propia experiencia. Y yo tuve señales de que había
algo relacionado con el ocultismo en mi vida, relacionado con astrología, tarot, cuestiones que se lo analizan que tiene que ver con ciencias económicas. Nada. Por eso yo me escapé de todo eso y había de esa temática alrededor de mi entorno, pero por eso les digo, uno tiene siempre quizás la info, las señales. El tema es si uno está preparado para eso. Yo no estaba preparado. Y acá está el punto. Talentos lo tenemos, por ejemplo, con nuestra luna. Por nombrarles una de las variables, porque en una carta se analizan varios factores, no hay una sola cosa. Pero si les tengo que nombrar, para darles un ejemplo, nuestra luna natal es quien nos aporta el gran talento. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Un poco lo que decía Tomás, ¿no? El talento es algo que uno trae. Claro, la energía lunar, que es la energía, el signo en donde está nuestra luna, es la energía que más conocemos, porque es la que nos recibe en los primeros años. Se conforma desde que nacemos hasta los 7, 8 años. Tiene que ver con nuestra madre, tiene que ver con esa energía que nos envuelve y nos protege. Por eso la conocemos tanto. El punto es que la usamos para protegernos en un principio. Por eso la luna es nuestro mecanismo de protección, de defensa. Mamá nos protege, el entorno nos protege, nos cuida, es donde nos sentimos seguros. Por ende, hay miedos, hay inseguridades, y es donde nos refugiamos cuando nos sentimos atacados. Y acá les voy a nombrar al niño, la niña interior, ese niño o niña herida que se suele nombrar, que todos llevamos dentro y es el que se conforma en estos primeros años. Y es a quien tenemos que ayudar a que crezca. Mientras estemos a la defensiva en la vida, mientras pensemos que los demás nos quieren hacer daño, que nos quieren perjudicar, mientras estemos en modo víctima en la vida, vamos a estar en actitud niño o niña herido. No sé si se entiende esto que estoy mencionando. O sea, cuando uno está, mirá lo que me hizo, mirá lo que me dijo. No, yo no le hablo más, me ofendió. Quiero que vean lo que hay detrás. Es alguien que se siente atacado, indefenso, un niño, una niña. Y eso nos evoca situaciones donde cuando éramos niños sentimos eso, que nos atacaban, pero claro, en ese momento éramos indefensos, no sabíamos defendernos. Por eso quedan los traumas, los dolores, y eso es lo que la luna nos protege. Por eso es el refugio. Entonces se arman mecanismos para protegernos de eso que nos hizo mal. Lo que pasa es que hay situaciones actuales que nos evocan cuestiones que vivimos en el pasado. Todo esto es inconsciente, uno no lo hace a propósito, ni se acuerda de. Entonces, ¿qué pasa? Es la energía que más conocemos nuestra luna, pero claro, tiene pegado miedos, traumas, situaciones de inseguridad. Entonces, claro, para que sea un talento, yo voy a tener que madurar todo eso, voy a tener que reconocer que yo conozco esa energía, pero que no la uso para defenderme. Por ejemplo, alguien que tiene luna en Géminis, les voy a dar un ejemplo así se entiende mejor. ¿Qué significa? La luna en Géminis son personas que se criaron en un entorno en donde lo que quedó como marca es, tenés que saber para sentirte valioso, para que te quieran. Te tienen que explicar y se sobrevalora lo intelectual. Entonces, quizás en casa había muchos libros, en la biblioteca, todo el tiempo estaban todos estudiando, leyendo. Entonces, la persona tiene asociado que hablar es una manera de que me quieran. Entonces, son personas que hablan y hablan y hablan y hablan, pero es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando se sienten inseguras, hablan, porque les evoca que en su momento eso les sirvió para sentirse seguros. Y uno tiene que, de adulto, romper eso, tiene que soltar.
Eso, bueno, es todo un proceso y decir, no, no hace falta que esté hablando y hablando y hablando para demandar amor. Es simplemente que yo use el talento de mi luna para expresarme cuando yo lo considere, no porque me siento atacada o atacada. ¿Ok? Les doy este ejemplo. Entonces está asociado, hay que despegar las cuestiones asociadas a inseguridad. Entonces, un talento, el dato uno lo tiene con el signo donde esté tu luna. Y eso es algo a desarrollar. Y en eso uno puede ser muy bueno, muy bueno. Te puede ayudar en lo que vos quieras desarrollar y sumar a tu potencial, sumar a tu vocación. ¿Y quiénes son las variables que nos ayudan en la carta a descubrir esto? Fíjense que para poder llegar a la vocación, a los talentos, a los potenciales, hay capas que, o ruidos, o yo les podría decir contaminación, que interfieren en lo que es vocación, talento y potencial. Y yo quiero, y comparto todo esto para que si hay alguien que todavía no sabe cuál es su vocación, cuál es su potencial o su talento, no se frustren, porque no es tan fácil acceder a esto. Por todo esto que estoy comentando, hay mucha distorsión, mucha información que tiene que ver con deseos ajenos, lo que mamá y papá querían, lo que quería el entorno, lo que se esperaba de mí, expectativas, ilusiones. Bueno, hay tanta capa de cosas que eso hace que uno se haya sobreadaptado o alejado de lo que realmente tiene que descubrir, que es su vocación, su talento y su potencial. Y todos tenemos un talento, vocación y potencial. Todos. No hay alguien que, y yo no lo voy a aceptar así, en el caso de una consulta o en la formación o si estudian astrología conmigo, va a surgir, yo se los voy a decir y acá está el tema. El tema es que la persona lo acepte. Por ejemplo, una persona que tiene Venus en la casa 12, y acá les empiezo a ver por dónde está el tema de la vocación, también el planeta Júpiter es quien habla de la vocación, una persona que tiene Venus en la casa 12 de su carta natal, habla de descubrir un potencial artístico, de alguien que tiene que descubrir un talento relacionado al artístico. Y yo les digo porque conocí muchos casos. Mujeres con Venus en 12 que primero lo que sienten es que no se consideran bonitas, no se consideran bellas, que tiene que ver con Venus. Y claro, en esa ubicación, fíjense el viaje que te pide la carta. Lo primero que vas a sentir es que, o creer es que vos no lo tenés, que no tenés a Venus en tu carta, que no hay belleza en vos. ¿Y por qué les hablo de lo artístico? Porque para poder expresar arte uno tiene que expresar su belleza interior. Y si uno no se siente bello, y no pasa por lo estético, estoy hablando de la belleza interior, si uno no siente que hay belleza en uno para compartir, entonces no hay lado artístico que explorar. ¿Qué es el arte? Es otra forma de expresar tu belleza interior, eso que querés compartir con otros, a nivel vínculos. Por eso Venus tiene que ver con las relaciones. Es lo que yo quiero compartir con los demás, que también puede ser a través de la escritura. Venus en Géminis, por ejemplo, es alguien que puede expresar a través de la poesía, a través de la comunicación, de escritos, hay muchas formas, de cuentos, de libros. Vos expresás tu arte a través de la escritura o a través de recitar, de hablar. También puede ser a través del canto. Hay tantas formas de expresar, de recitar, por darles algún ejemplo. El tema es descubrirlo, yo decírtelo, por ejemplo, en tu carta, y qué te pasa a vos cuando escuchás lo que tiene que ver con tu vocación, tu talento y potencial. El potencial, ¿de dónde surge? De lo que tenés que desarrollar de las funciones planetarias de tu carta. ¿Por qué? Porque
mismo en tu sol. Ya en tu solaridad tenés un viaje, que esto es lo que hablé en el programa pasado. El sol en el signo donde está nuestra carta, lo tenemos que hacer brillar cada vez más. Y quizás uno, como les decía la otra vez, y si no, invito a que vean el programa del 19 de enero, creo que lo habíamos hecho, quizás ni siquiera estás en tu signo solar, estás en tu luna quizás. Ni siquiera estás habitando a conciencia tu signo solar. Entonces, es brillo propio, conciencia de lo que te pide ese signo, que es un viaje de amplitud de conciencia, desarrollar cada planeta en tu carta, tu Mercurio, tu Venus, tu Marte. Por ejemplo, el planeta Marte, si yo te hablo de potencial, también tengo que mirar Marte. ¿Por qué? Porque Marte es el planeta que me habla de mi fuerza interior, mi iniciativa, mi deseo, qué es lo que me mueve en la vida. Y si, por ejemplo, soy una persona que tiene a Marte bloqueado en la carta, ¿cómo sería eso? Que está en un aspecto tenso con Saturno, Saturno lo frena, que eso puede pasar, o está en un signo de agua, Marte, Marte es el guerrero, en un signo de agua siente que está haciendo la plancha, que se ahoga, entonces no se siente en un principio con fuerza para ir para afuera, para adelante. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado? Y la persona va a decir, y bueno, no sé, lo pensé, y son personas que les cuesta empezar y quizás no saben lo que quieren, no tienen claro su deseo, o cada vez que quisieron empezar algo, pasó algo y se frustraron. Entonces dice, basta, ¿para qué voy a insistir? Frustración. Y todo eso te merma, te coarta, te hace desconectar de tu potencial. Como ven, es una suma de muchas cosas que uno, sin darse cuenta, por, bueno, no tener esta información o ignorarlo, hay muchas variables que nos pueden ayudar a empezar a darle el empuje al talento, al potencial y a la vocación. Entonces, Júpiter también. Júpiter es el planeta del maestro, del aprendizaje, es el guía, tanto interno como externo, quien nos muestra qué tenemos que aprender de cada cosa. Y es el planeta de la vocación, y es un poco lo que decía. La vocación en realidad se despierta cuando empezás a cuestionarte qué querés hacer de tu vida. Y si atravesás esa crisis, porque es un vacío muy fuerte, sentir que no, que estuviste quizás años dedicándote a algo que no te llena, no te agrada, pero había que trabajar. Estamos en un sistema en donde hay que comer, hay que pagar las cuentas y uno tiene que trabajar. Pero claro, estás trabajando de algo que es más la frustración o el vacío que otra cosa. Permitirse reconocer eso, porque si no uno tapa y no permite que aflore la vocación, talento, potencial. Primero reconocer en qué instancia estás, cómo estás al respecto. ¿Estás a gusto? Y si lo estás, ¿qué sería llevarlo a una mejor versión? ¿Qué sería potenciar cada vez más todo esto? Entonces Júpiter lo que te pide es que ganes experiencia, que aprendas, que conectes, que entiendas, y acá está el punto. Les puedo decir también lo que a mí me sirvió. Darle un sentido, un para qué a mis acciones. Entonces, a mí eso me da, cuando uno sabe a qué se quiere dedicar, hacia dónde quiere ir, te ordena toda la vida, porque entonces tu energía, tus acciones, todo tiene un sentido. Entonces no estás a la deriva, como una hojita al viento que no sabes qué querés hacer. ¿Se entiende? Entonces uno ahí converge, encausa la energía, empiezan a surgir casualidades, quizás señales armónicas, porque la energía no se está disipando en cosas que no te llevan a un lugar puntual. ¿Ok? Así que bueno, en principio
Claro, como dice ahí Ricardo, justo vi, ¿eh? Júpiter, el filósofo errante. Todos tenemos Júpiter en nuestra carta y es poder habitar la maestría interior. Y también permitirse, en un principio, contar con un maestro externo, porque no nos la sabemos todas, ¿ok? Si no, es esto de decir, a mí no, yo no preciso que nadie me diga nada. Y tener quizás la humildad de decir, ¿y si yo realmente no la veo? No tengo claro las cosas del todo como creía. ¿Cuál es? O sea, tener esa humildad de decir, preciso que alguien me acompañe, aunque sea en algún tramo del camino. Después quizás sea suficiente, muchas gracias y ya está. Pero el tema es que todos en algún punto precisamos de alguien que nos haga de espejo, que nos acompañe. ¿Por qué? Porque quizás ya pasó por esa situación en la que estamos nosotros atravesando y nos puede ayudar, en cierta forma. Así que bueno, pauso acá, Tomás, por si alguien quiere, si hay preguntas, la verdad no estuve mirando el chat, si hay alguna pregunta, algo que quieran, que quieran consultar, o vos, Tomás, no sé si. Y hay bastantes Bueno, dejo espacio entonces. preguntas. eh, a ver, por ejemplo, Galactic 2.0 pregunta, ¿estaremos en lugares equivocados? Por eso no podemos armonizar con esos planetas. Yo te puedo decir, Galactic, que no, que estás en el lugar indicado. Y es posible armonizar, siempre es posible. Eh, Dicen también que uno elige el lugar donde nace, los padres los padres que uno tiene, todo, ¿eh? Así que ahí sonamos. O sea, si queremos echarle la culpa a alguien, somos nosotros. Así dicen que le planeamos todo milimétrico. Si hay algo que no está armonizado, el trabajo es armonizarnos. Y claro que es posible. Las rayas rojas que les nombré antes son para que uno las trabaje y llegue a armonizar. ¿Mm? Así que es posible. Ok, ¿Alguna pregunta? muy, muy bien. Ah, Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Pascal pregunta. Buenas tardes, Klaus. Una pregunta. ¿Qué libro puede usted recomendar para aprender a leer la carta astral? libros hay muchísimos, muchísimos. Está el manual quizás de Eloy Dumont, que es como el libro base, que es más de astrología tradicional. Yo lo que les puedo sugerir, si te interesa, es estudiar astrología. Yo enseño a leer la carta natal. Son 2 años la formación, porque en realidad nunca, nunca terminás de aprender. Es un viaje hermoso de aprender a leer la carta natal. Doy los lineamientos, yo estudié 4 años y sigo aprendiendo y me encanta. No es que uno tenga que llegar a un punto. Así que lo mejor es estudiarlo y tomarlo como un viaje. Libros hay a montones. Ahora, va a estar el texto y el verdadero aprendizaje, y lo digo porque así me enseñaron a mí y así lo enseño, es cuando uno lo lleva a su vida y lo comparte y escucha y recibe y también escucha a otras personas y empezás a traer el concepto que ves en un papel a tu vida cotidiana. Eso es lo que hace que uno haga el clic. Si no, queda como algo intelectual que no podés hacer carne. Y todo lo que uno no puede hacer carne queda como un saber intelectual vacío que no te va a hacer provocar o a lo sumo permitir un cambio. Lo más valioso que uno puede hacer cuando toma la astrología, si la estudia,
la aplica y empieza a conectar con cuestiones de su vida, es que te permita tomar decisiones distintas y empieces a, primero, conocerte mucho más, empezar a entender muchas cosas de tu vida, que quizás decías, bueno, será así. No, son conflictos que están en tu carta que también te dicen a dónde los podrías llevar en resolución. Pero bueno, ahí está la parte del trabajo. Y es la posibilidad entonces de, a través de compartir con otros, de casos prácticos, desmenuzar y llevarlo a lo cotidiano. Eso es fundamental. Si no, queda muy intelectual. Ese es el gran tema que tenemos cuando leemos un libro de autoayuda, por ejemplo, y después vos ves que la persona no cambia un ápice. Y decís, ¿para qué lee tantos libros de autoayuda si no... Ah, ahí lo está compartiendo. Por ejemplo, ese es como el básico. ¿M? Gracias, Tomás. Tenemos acá todo igual, es como para que tengan una idea. Lo mejor después es también, yo a mí me lo recomendaron cuando yo estudiaba astrología, ¿eh? Así que, pero si quieren adentrarse, ese es uno. ¿M? Vale, pues Ah, les voy a dejar el link de este ay, libro bueno, como así una introducción, ¿no? Y luego si ya quieren profundizar más, pues se ponen en contacto con Carolina en sus redes sociales. Ok, a ver, a ver, espera que lo pongo en la descripción. A ver, libro. Vale, perfecto. A ver, siguiente pregunta. Ricardo, ¿Saturno es el único que le pone el parche a Marte? bueno, no es el único, o sea, cada planeta tiene su particularidad. Saturno, que se le llama el dios del karma, en la astrología tradicional le llaman el gran maléfico, para que se den una idea, no suena muy simpático. Saturno es un planeta que nos pide, es el que nos exige las pruebas, los desafíos. Y en lo que hace a planetas personales, o sea, cuando les hablo de planetas personales es la Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, todos los anteriores. Cuando están en contacto con Saturno, en tensión, lo que suele provocar es inhibición. Entonces Saturno a Marte lo inhibe en cierta forma, lo frena. Son dos energías muy antagónicas, muy distintas. Saturno es límite y Marte es acción. Entonces es como ¡pum! ¿Cierto? Chocarse contra una pared. Hay otros planetas, y después Marte está en contacto con los transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, también le van a provocar distorsiones, sobre todo Neptuno, porque bueno, es una energía muy disímil, muy distinta. Todo planeta que está en contacto con otro en tensión ya no es el planeta puro y exclusivo, ya está mezclado para siempre con ese que está encadenado, por decirlo así. Entonces, uno lo que tiene que analizar es cómo funciona ese deseo o esa función en conexión con ese otro planeta que está enganchado, o que está en tensión. Y dependerá, pero el que más quizás freno le provoca es Saturno, por decirlo, como particularidad. ¿Mm? Por responder. Después, bueno, Nikita me dice, en todo caso, Nikita, escribime y te cuento todas las opciones, a ver qué es lo que te gustaría, eso lo conversamos. Porque pregunta cuánto cuesta hacerse la carta natal. Yo brindo opciones, por eso. Digo, para hablarlo después tranquilo según lo que precisen, ¿ok? Que me Claro. escriban Ok, al mail, no hay problema. sí. A ver, más preguntas. Fernando Farlaso pregunta, esto va muy ligado con el Dharma, ¿no? Claro, en realidad, claro. Un,
Karma y Dharma. De hecho, a Saturno se lo asocia al karma, que se dice. Es esto de, si uno logra madurar, sutilizar o llevar las energías de su carta a una versión evolucionada, por ejemplo, Marte, les doy un ejemplo para que se entienda. Marte puede representar violencia, agresión, ira, por eso es el planeta de la guerra. En la mitología griega es Ares, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando de guerra, voy a hablar de violencia, voy a hablar de agresión, voy a hablar de ira, también es enojo, ira. Con lo cual, ¿cómo puedo y yo les nombro todo esto y también les dije deseo, fuerza interior, iniciativa. Entonces uno me puede decir, pero ¿cómo? Parecen que son conceptos que no tienen nada que ver uno con otro. Y sin embargo, para la astrología son lo mismo, simplemente que es una escala evolutiva. En su versión más pobre, Marte, ¿y qué quiere decir versión más pobre? Cuando yo estoy actuando o encarnando esa función en su versión más automática. O sea, si soy una persona que se está enojando a cada rato, si soy una persona agresiva, si soy una persona que agrede, que es violenta, automáticamente uno tiene que ir y mirar en su carta y decir, ¿qué le pasa con Marte? Con el Marte de su carta. Con lo cual, lo que está diciendo eso, y me gusta dar este ejemplo porque es tan simple de ver, esto lo vemos en los niños. A un niño te dice, quiero tal cosa, quiero ese juguete, o quiero seguir jugando, y vos le decís, no, que sería Saturno, no, que es el límite, ahora no, ahora hay que comer, no es momento ahora de seguir jugando, o en otro momento, es un límite. ¿Qué hacen los nenes? Berrinche, empiezan a patalear, a gritar, se enojan. Quiero que vean cómo en una criatura tenemos conectado deseo, primero te expresan su deseo con total naturalidad, quiero esto, no es momento para eso, la contracara, enojo, ira. Claro, yo les estoy dando un ejemplo con un niño, sin embargo, de adultos lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que no tenemos asociado que nuestros enojos, y acá está la cuestión, y ojalá también les aporte esto como dato, si sos una persona que te enojas mucho con los demás, muy enojona, o la otra cara, que esta es la parte, gente que no puede expresar su enojo y ¿qué hace? Se autoagrede, se enferma muy seguido y Marte generalmente el síntoma suele ser inflamaciones, fiebre, infecciones, todo lo que arde, irritaciones, quiere decir que tu Marte está ardiendo y vos como no lo expresás afuera, te implosiona, te agredís a través de síntomas, ¿ok? O te cortás el dedo, o te lastimás, esos accidentes que uno dice, ay, mira, o te golpeas, vos te tragás la puerta, ¿no? Que uno puede decir, ¿qué estoy haciendo? Calculo mal y ¡pum!, ¿no? Todo eso uno puede decir, ay, bueno, son autoagresiones. Y es Marte diciendo, no estás expresando tu deseo, no estás escuchándote en lo que querés. Por eso te estás enojando, por eso te estás pegando. Así que invito a que si a alguien le está pasando o le pasa, que se pregunten, ¿qué me gustaría hacer, expresar y lo estoy reprimiendo, no lo estoy escuchando, no le estoy dando un valor, un espacio a eso? ¿Ok? Entonces, ese es el viaje. Karma a Dharma. Karma sería una persona iracunda, una persona que violenta, y Dharma sería una persona deseante, alguien que proactivo, que contagia o sea, alguien que se mueve por la vida contagiando a otros en luchar por lo que querés, ser proactivo, un ejemplo en cuanto a
mostrar lo que y encarnar lo que querés. Por ejemplo, les doy este ejemplo con un planeta. ¿Cómo sería transformar esa ira, ese enojo en realmente cumplir tu deseo? No te, no te reprimas, no te censures. Y si no tenés idea qué es, explorar, porque es un viaje. ¿No? Quizás lo frustrante es cuando uno en el fondo tampoco sabe, pero es parte del viaje descubrir todo esto. Así que bueno, ese por ejemplo es un ejemplo. Muchas gracias, Carolina. A ver, otra pregunta que tenemos es de Jackie y dice, ¿la carta natal es para ver debilidades y autoconocerlas para cambiarlas y así trascender? Tal cual. Sí, debilidades que no son tales. Nosotros creemos que son debilidades. Tengan presente que las debilidades vienen de creencias en donde a mí me dijeron que yo tal cosa no podía. Entonces, y generalmente están asociadas a situaciones, por ejemplo, alguien que tiene Mercurio-Saturno, Mercurio que es el planeta de la comunicación, de la expresión, como les decía antes, como Saturno en un principio inhibe, es muy probable, quizás, por eso les digo, les doy ejemplos genéricos, pues hay que ver cada caso, que la persona con esa configuración le haya surgido y fíjense la sincronía en el entorno familiar, se le pega la creencia de que no es buena expresándose o que intelectualmente no es muy capaz. Por ejemplo, matemáticas, vamos a decir, en alguna cuestión. Y es Mercurio-Saturno. Y casualmente la familia dice, no, vos no sos, a vos me parece que no. Estas frases son terribles porque más el tono de broma que a algún niño, alguna niña en broma le digan, no te da la cabeza vos. Es terrible decirlo eso a una criatura. Aunque sea en broma, que no es broma. Estás diciendo que es tonto. Y eso no tiene ni idea lo que es más a una criatura decirle una cosa así. Entonces no te da la cabeza. Y esa persona se cree que es débil o que no es buena para. Y no, al contrario, las debilidades, y gracias por la pregunta, igual gracias por todas las preguntas que están haciendo para clarificar, las debilidades, ¿saben qué son? Son esos puntos en donde tenemos que hacernos maestros. Por algo son debilidades. Porque si ya son fortaleza, ya está. En cambio, la debilidad es a lo que vine a fortalecerme. Entonces tengo que romper la creencia de que en eso no soy bueno, romper la creencia en donde me dijeron que en eso no era para mí, permitirme yo elegir. Quizás después yo no lo elijo, digo, no, no me gusta, pero yo decidir si es para mí o no, no porque alguien me dijo que no me daba la cabeza, ¿se entiende? Hay que desnudar y que quede expuesto realmente lo que está detrás de eso. Por ejemplo, Mercurio, Saturno, y conocí tantos casos viendo cartas donde justo la persona decía que no le daba la cabeza o que no era buena para tal cosa. Y yo, no, al contrario, tenés que trabajar en eso, tenés que ser una autoridad, hay que tener disciplina para hacer, bueno, por eso hay que atravesar la frustración, todas las creencias en donde te han dicho que no sos bueno, etcétera, etcétera. Así que eso es verlo para crecer, justamente. Muy bien, muchas gracias. Ahí pregunta Nikita si Plutón es un planeta o no. Desde lo astrológico, sí.
Sí, astronómicamente, que es un planetoide, que es un planeta enano, que no sé qué, más allá de lo que sea a nivel simbólico, para la astrología es un planeta y cumple una función simbólica. Y bueno, y se la analiza desde ese lugar. ¿Mm? Sí. La respuesta es sí. Muchas gracias, Carolina. La siguiente pregunta es de Fernando Ferlaso. Dice, ¿de qué depende que lleguemos a manifestar estos talentos y potenciales? Y si lo tengo que decir, dependen de uno. No es que va a venir nada madrina y me va a decir, oh Carolina, o quien sea, oh talento. O sea, pasan cosas para que uno quizás se pregunte, cuestione, pero principalmente es uno querer descubrirlo. Y generalmente lo que ayuda, aunque parezca una contradicción, por eso digo, no hay que tenerle miedo a las crisis, a los momentos de angustia, no hay que verlo como algo malo, al contrario, te permiten estos puntos. Quizás llegar al vacío, decir, realmente en lo que me estoy dedicando no me gusta. ¿En qué seré bueno? Porque si le dediqué tantos años a esto y la verdad que me siento vacío o vacía, quiere decir que por acá no es la cosa. En cambio, y les digo, cuando descubrís lo que te apasiona, es algo que eso les puede servir como pista. Puedes estar horas y horas y horas haciendo eso que no te cansás. Sentís que te nutre por dentro, te encantaría compartirlo con los demás. O sea, hay un montón de factores que eso uno lo tendrá que investigar. Yo les puedo decir, es prueba y error, investigar, probar y llega. No es desesperarse, pero uno tiene que realmente involucrarse y preguntarse en qué soy, en qué soy bueno. Si realmente estás atravesando esto. ¿Mm? Porque quizás alguien me dice, ah, yo estoy con mi vida tranquila, no me interesa. Bueno, esto es para eh, quienes quizás en algún momento hicimos crisis, momento bisagra en donde se llegó ese vacío. ¿Mm? Así que de uno depende en realidad. ¿Mm? Muchas gracias, Carolina. A ver, otra pregunta de Pascal. Dice, ¿es verdad que hubo 12 planetas en nuestro sistema solar? Sí, pudo haber habido 12 o más. De hecho, está el cinturón de asteroides que parece ser que se destruyó y ahora hay todo, bueno, hay restos, puede ser, tranquilamente. En lo que hace a la astrología es tomar simbólicamente los planetas que les nombré, que en realidad ahora en total son los 7 personales más los 3 transpersonales, que eso es lo que se toma a nivel simbólico. Pero así como puede haber habido 12 en el sistema solar, te puedo decir, puede haber más y hay de todo, o sea, más allá también del sistema y de la galaxia y de lo que sea. Ahora, a nivel simbólico es lo mismo que, por ejemplo, yo del tarot diga, bueno, son 22 los arcanos, pero puede haber 24 o puede haber que ha habido más. Símbolos puede haber. El tema es, se toma por algo determinada configuración que representa algo. Los 12, o sea, en este caso, signos del zodíaco, 10 planetas, tienen una lógica simbólica. ¿Mm? Es en un principio que cumplen una, representan una función X. ¿Mm? Como por ejemplo, yo te puedo decir, ¿por qué hay siete notas musicales y no otra cantidad? Hay ya cuestiones más bien a nivel hermético, te podría decir, pero lo que hace a que haya más no tiene que ver con lo que a nivel simbólico se tome para el análisis y la interpretación. ¿Mm?
Así que bueno. Ok, muchas gracias. A ver, Vaquero retirado pregunta, ¿podemos cambiar lo que nos dice una carta natal o astral? La carta no la cambiás, es la misma siempre, a nivel físico cuando lo observás. Lo que se puede hacer es, que es esto que les decía antes, que esta es la parte, les podría decir, del misterio. Una misma carta vos la observás y podés conectar con más profundidad de lo que te está diciendo a nivel simbólico. Las cartas, uno lo tiene que ver como una matriz de energía con historias y cuestiones pegadas. Lo que cada uno vivió en algún momento. Lo que uno puede hacer es llevar esas conexiones a otro nivel, dándole otro significado. Por ejemplo, lo que decía antes, Marte, el Marte de mi carta o del ejemplo que les daba antes, estaba asociado a ira, enojo, entonces en la configuración, y claro, cuando se detona esto, uno lo puede analizar, se activa el enojo, etc. Pero si yo trabajo, que esta es la parte que ya le corresponde a cada uno, en vez de enojarme, ver qué quiero, yo después lo que puedo ver, cómo puedo hacer fluir en mi carta, mi deseo, que es Marte, es el mismo planeta, pero usado de otra forma más madura, más evolucionada. No enojándome, sino actuando y encarnando lo que quiero. Entonces, ¿cómo puedo los mismos planetas que están en conexión cooperar para mi propósito mayor? Que eso me lo ubicaré yo. Después veré qué forma. En la astrología tenés abanico de posibilidades. Nunca te va a decir el auto rojo que está en la esquina, te va a atropellar o te vas a comprar, ¿entienden? No hay especificación. Eso, la forma uno nunca sabe. Sí, a nivel simbólico que representa la energía o posibilidades. ¿Mm? Así que uno tiene la posibilidad de llevar a otro nivel, pero la carta no cambia, son las mismas ubicaciones. ¿Mm? Muchas gracias. A ver qué dice ahí Galactic. ¿Se puede escoger la carta natal o ya está destinada a cada ser? No acabo de entender. O sea, puede escoger, ¿no? Claro, en realidad esta es la parte que no tengo, o sea, acá lo que les digo es, me tienen que creer, no tengo cómo comprobarlo. Lo que se dice, esto lo leí en un libro de Steiner, de Rudolf Steiner, que también estudia astrología, y lo que dice es que uno elige la carta natal antes de nacer, que casualmente en el momento que nacés, tenés la luna que tenés, el sol en el signo que está, la configuración X, es un misterio que justo, y después esto se puede comprobar, si gustan, casualmente lo que no resolviste en vidas pasadas, casualmente coincide con lo que quizás lo que tenés en esta vida como aspectos tensos. ¿Se entiende? O sea, hay una plasmación en tu carta actual de lo que te quedó pendiente de lo anterior y de lo que, como les decía al principio, habilidades adquiridas también en la carta actual. O sea, tenés la condensación de lo que todavía tenés por trabajar. ¿Mm? Pero bueno, después uno nace con esa carta y es para trabajarla y también para trascenderla, llegado el caso. Pero primero conocerla y entenderla. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias. Jackie pregunta, tengo nodo norte en Venus entre casas 9 y 10. ¿Eso sería para mi misión de vida o ayuda en la vocación? Los nodos, que es un tema profundísimo, lo que hablan es cuestiones que uno trae de otras vidas
y que también se va a llevar de esta vida, trasciende esta encarnación. Y sí, obviamente, todo lo que yo pueda apoyar y sumar en función a esas variables para lo que pueda trabajar en esta encarnación, va a servir para sanar vidas anteriores y para allanarme el camino a lo que viene. Así que bueno, sí, suma. Todo lo que yo pueda alinear en cuanto a vocación va a servir. A ver, simple. Todo lo que uno pueda condensar en lo que hace a tu actividad actual, te nutre, disfrutás, haces bien a otros, te sentís en plenitud y suma a tu propósito, bingo. Entonces, claro que va, o sea, todo lo que uno pueda alinear va a hacer que uno también viva en armonía, se sienta a gusto consigo mismo, es una suma de cosas. Entonces, se trata de esto, y los nodos, que es profundísimo el tema, hablan, sí, de cuestiones que son más allá de lo que me haya sucedido en esta encarnación. Y sí, lo tengo que considerar, porque tiene que ver con esas cosas que me pasan, que van más allá, que no tienen lógica y no le encuentro explicación quizás ni con mi infancia, ¿se entiende? Entonces, ¿y dónde arrastro esta carga que va más allá de lo que me pasó? ¿Mm? Entonces, es muy profundo el también trabajarlo, considerarlo y ver cómo lo alineás a tu propósito de vida. Sí, sí. Ok, perfecto, muchas gracias, Carolina. No hay más preguntas en este Bueno, momento, pero igualmente llevamos más de una hora de programa. No sé si tienes más cosas que te gustaría todavía decir sobre este tema de la vocación y la carta natal. Adelante. no, no, ya, o sea, lo que les comenté, más todas las preguntas que hicieron, que como siempre amplía, aportan más cuestiones que están ahí quizás con dudas, así que considero, o sea, a nivel sintético, es algo que estamos invitados, vocación, talento y potenciales, estamos invitados a descubrir. No es algo que uno tiene que sentirse frustrado si no lo conoce, no lo sabe. Es algo que también invita a procesar, a hacer un viaje, a disfrutarlo. La misma, el mismo descubrimiento, porque también te invita a conocerte aún más. ¿Mm? Así que bueno, eso como frase de cierre. Perfecto, pues terminaríamos aquí. Entonces, muchas gracias, Carolina. Gracias a toda la gente que ha Gracias. estado con nosotros a lo largo del programa. Brenda Thompson, Nikita. Vaquero retirado, Ricardo, Jackie, Galactic 2.0, Oikos Love, bueno, todos, ¿no? Todos y todas. Y bueno, pues ya haremos más programas sobre estas Vamos. cosas, porque a ti que te va bien los jueves o te da igual. En todo caso, después lo coordinamos. En principio, si querés, fijamos un día y cualquier cosa yo te aviso. Pero sí, sí, Sí. A no hay ver, problema. por ejemplo, el jueves 23 de marzo, ¿te iría bien a esta misma hora? Sí, Ok, lo agendo y cualquier cosa después hablamos. sí, Ok, y lo me agendamos acuerdo. y si luego
quieres cambiar por algún motivo, lo podemos cambiar, Perfecto. pero así, porque unos días antes, el 20 de marzo, lunes, está Pablo. Entonces, Ah, ok, ok. Pablo el lunes y tú el jueves. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias a todos, la verdad. Muchas gracias por la compañía. Suscríbanse a las redes de Carolina, están en la descripción, ya lo dije antes, y los otros programas, si no los han visto, están ahí en un link también. Y bueno, dentro de hora y media estaremos en otro programa con ustedes en este mismo canal, que será este que les pongo en la pantalla, Misterios de España, con Carlos Jorge Arijón. Ahí les dejo el link. Les esperamos a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.